Y a continuación tenemos una hermosa palabra para este día por el apóstol Eleazar Montezuma. Dios mío, yo cancelo este espíritu de aburrimiento, porque donde hay 2 o 3, ahí está el Señor. Y si está el Señor, ahí tiene que haber fuego, tiene que haber avivamiento. Y yo quiero llevarlo a la palabra, al libro de Lucas, capítulo 7, versículo 7. Mira, los pajaritos están gozosos. Lucas 7, versículo 7, con la bendición del Padre, con la revelación del Hijo y la unción de su Espíritu Santo. Y dice así: por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti, mas di la palabra y mi esclavo será sano. Versículo 8. Porque yo soy hombre puesto en autoridad, y tengo debajo de mí soldados, y digo, ven a este, y ven, y al otro, ven, viene, y a mi esclavo a esto, y lo hace. Puedes sentar. Bueno, ya están sentados. Quiero disertar con una palabra que se llama principio de autoridad. Principio de autoridad. No luego decir nada. Toda la tierra tiene un principio, absolutamente todo. La tierra es regida por los principios. Si no hubiese principio, hubiese realmente un caos, una anarquía, hubiese, valga la expresión, para ser más explícito, desorden. Pero la tierra tiene que ser regida por principios. Y en este caso, quiero traer a colación lo que quiere referirse a autoridad. ¿Qué es la palabra autoridad? La palabra autoridad significa facultad de ejercer poder, o la autorización para ejercer poder que no ha sido delegado. ¿Cómo lo voy a volver a repetir? La autorización para ejecutar poder. Alguien puede tener poder y no tener autoridad, y alguien puede autoridad y no tener poder, porque puede ser una autoridad autodelegada y no delegada. Dios tiene 2 esferas. Él es todopoderoso, pero también es autoridad. Escuche bien. ¿Qué es ser la naturaleza de Dios? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? ¿Alguien me lo puede decir? No todo al mismo tiempo. Voy a salirme aquí. ¿Qué es la naturaleza de Dios, mi hermana Geraldine? Ajá, pero hay algo. La naturaleza de Dios es que Él es santo. Que Él es santo, 3 veces santo. ¿Y qué es la autoridad del Señor? Su señorío, es lo que Él es. Una cosa es su naturaleza y otra cosa es lo que Él es en su esencia. ¿Qué es en su esencia? Él es todopoderoso, Él es Señor, Rey, soberano, Él es autoridad. Entonces una cosa es autoridad y otra cosa es la naturaleza, que es la santidad de nuestro Señor. ¿Y por qué le digo esto? Porque en la Biblia nos menciona de un ángel que estuvo con Él en su presencia, llamado Lucifer. ¿Dónde dice eso? Ezequiel 28, versículo 13 al 16. ¿Pecó contra Dios o no pecó? ¿Y Dios lo toleró? No, sí se lo toleró. En Ezequiel 28, 13 al 16. El pecado siempre va a traer consecuencias, pero ese pecado contra la naturaleza de Dios. Moriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas.
Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Se enalteció, Dios lo destituyó de su presencia, lo arrojó. Eso es pecado contra la santidad. Pero hay otro pecado que fue lo que lo llevó al juicio de la eternidad. No fue arrojado solamente, sino al juicio de la eternidad. Y es pecar contra la autoridad. Algo se quedó callado. Isaías 14, versículo 13 al 16. Vemos que el pecado de atentar contra su santidad fue tolerado. Lo único consecuencia fue que fue arrojado donde estaba Dios porque se enalteció esas cosas, se fue contra la santidad. Pero cuando toca autoridad en el mundo espiritual, no es tolerado a Dios. Por eso que el pecado de David, que fue adulterio, que fue mentir, que fue alevosía, hasta homicidio, fue un pecado de inmoralidad sexual, pero con una serie fue más tolerable para Dios que el pecado de Saúl y de Moisés. Saúl porque se revela en desobediencia directamente contra la autoridad, y Moisés porque usó la autoridad de forma indebida, golpeando a la peña con ira, y de esa forma lo inhibió a que no entrara al lugar que Dios le había prometido. ¿Qué es más fácil para Dios? Cuando una persona peca contra su naturaleza, que cuando peca contra su autoridad. Eso es lo que quiero decir. Porque cuando peca con su autoridad, está pecando contra su señorío, contra su reino, contra lo que Él es en su esencia. ¿Estamos aquí? Quiero decirle algo. Una persona puede servirle a Dios pecando contra la autoridad y puede ejercer funciones dentro de un ministerio pecando contra la autoridad, sí o no. Dígamelo con toda sinceridad. Otro, o sea, puede servir a Dios no sujetándose a autoridad. Dígame, por aquí dicen que no. Ajá. Bueno, yo digo que sí puede. Si no se sujeta, si puede servir a Dios. Si no reconoce autoridad, si le puede servir a Dios. Y se puede hacer las mismas cosas, como todas las personas, sí puede. ¿En qué me estoy basando? Levítico 10, versículo 1, habla de Nayú y Arán, que bajaron fuego extraño. Estaban haciendo las mismas cosas que hace un sacerdote eliminado por Dios. Y si vemos también en Hechos, capítulo 19, versículo 13 al 16, estaban los hijos de un Caeseba. Estaban practicando autoridad, aún cuando no estaban sujetos a autoridad. ¿Alguien le puede servir a Dios no está bajo autoridad? Sí. Lo único que Dios no lo va a respaldar. Por eso que hay iglesias que se abren y se secan porque nadie los reconoce, porque están ilegal fuera de autoridad. Aunque ayunen, aunque oren, aunque predique, aunque se santifique, aunque hagan las mismas cosas como toda iglesia, pero está ilegal en el mundo espiritual. Estos jóvenes hacían lo que hace un sacerdote. Los hijos de Seba hacían lo mismo, pero no tenía legalidad. Y el mundo espiritual no lo reconoce. Por eso te dice Mateo 7, versículo 21 en adelante, esta palabra. No todo lo que me dice el Señor entra en el reino de los cielos, sino aquel que hace mi voluntad. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Caminar bajo su palabra. Y su palabra nos da a nosotros los principios y los parámetros, cómo es que caminar bajo autoridad. ¿Usted sabe quiénes son la mayoría de las personas que se rebelan contra la autoridad? No todos, ¿ah? Los líderes. ¿Dónde dice eso? Número, ¿alguien puede buscar?
Número 16, versículo 30 al 21. Ninguno creyente se rebela contra autoridad. Los que se rebelan contra autoridad son aquellos que le han entregado autoridad. Cuando la gente pega contra autoridad, como que la tierra se abre. En el mundo espiritual, Dios le da la espalda, porque está recordándole lo que hizo el ángel que él puso en autoridad cuando estaba al lado de su trono. En primera de Timoteo 1, 19, versículo 20, nos dice: lo entregué en mano de Satanás. ¿Cuándo un pastor ha entregado en mano de Satanás a un líder? Cuando se rebeló contra autoridad. Toda la gente que ahora en este momento está sufriendo consecuencias en su economía, en su salud, consecuencias emocionales, consecuencias en su familia, consecuencias ministeriales, errantes, es porque perdieron cobertura por levantarse, tocar mantos, atravesar mantos e ir contra autoridad. Cuando usted ve a una persona que la está pasando terrible, en un momento de su vida se levantó contra autoridad. Si fue un hijo, se levantó contra su mamá o se levantó contra su papá. Y el Señor dice: en el Señor, obedécele a tu papá y obedécele a tu mamá. Si fue una esposa, algún día se levantó como Bastri contra su esposo. Si fue un empleado, algún día habló mal de su jefe. Si fue un alumno, algún día habló mal de su profesor. Es más, en este momento, cada venezolano tiene que pedirle perdón a Dios por hablar mal de Venezuela. Porque nosotros no podemos maldecir la tierra que nos trajo a nosotros. Dios nos puso aquí no para maldecir, sino para bendecir. ¿Estamos aquí? Escúchame bien esto es algo serio. Esto no es cualquier cosa. Por eso que Dios trajo a las personas que Él quería traer. Amén. Porque usted marca la diferencia. Si usted está aquí, porque usted es especial. Usted fue marcado y asignado por Dios para recibir una palabra que lo va a direccionar en bien en la vida. Mira, alguien dice: aprender cuesta, pero la ignorancia se paga caro. En Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece por no tener conocimiento, pero Juan 8:36: conoceré la verdad y la verdad será libre. Porque el desconocimiento de una ley no te inhibe del mismo cumplimiento de esa ley. Y hay personas que por desconocer incurren en cosas que después generan graves consecuencias en el mundo espiritual. Y hay otras personas que sí lo conocen, lo pasan por alto y también le viene el triple de las consecuencias, porque aquel siervo que no conoció su voluntad recibe menos azote, pero aquel que conoció su voluntad recibe más azote porque ya conoce la voluntad. Y existen 5 cosas que quiero destacar: rebelarse contra autoridad, abusar de la autoridad, porque no es aquí se hace lo que yo digo y punto. Eso es abusar de la autoridad. Otra cosa, tener autoridad y no usarlo es pecado. Dejarse sobornar o vender la autoridad es pecado. Y usar autoridad sin tener autoridad es pecado.